Hola amigos. Tremenda la derrota que está sufriendo la OTAN a manos de Rusia. Las cabezas de la hidra están lanzando mensajes contradictorios a cada minuto, pero ya nadie se atreve a lanzar exabruptos contra Putin como hacían antes. ¿Dónde está la ministra alemana de Exteriores Annalena Baerbock, que tanto se prodigaba por el mundo echando pestes de Putin y de los rusos? ¿Dónde está Josep Borrell, el que decía que había que derrotar a Putin en el campo de batalla? ¿Dónde está mi presidente Pedro Sánchez, al que se le llenaba la boca muy a menudo, llamando a lo de Ucrania la guerra de Putin? ¿Y ahora, de quién es la guerra? ¿Dónde están todos? Están acojonados, porque ahora saben que los ciudadanos de la Unión Europea no tardarán mucho en salir a las calles pidiendo responsabilidades a todos estos politicuchos que nos han metido en este follón, que todavía no ha terminado, y que puede mandar a la Unión Europea a la era de piedra. Digo yo que algún tribunal que no controlen ellos tendrá que ponerse en marcha. Pero ¿quién se han creído ellos que son, para decidir una guerra acosando a Rusia, que ha costado la vida a cientos de miles de soldados ucranianos y rusos, y han destruido una nación para beneficio de unas élites comisionistas? Ayer, cuando el jefe del Estado Mayor estonio, Baurkarus, sacó los pies del tiesto diciendo que invadirían Rusia si fuese necesario hasta que llegase la caballería, fue el no va más. ¿Pero de verdad cree que el 7º de caballería arriesgará la destrucción de Estados Unidos por ayudar a Estonia? De momento Dmitry Medvedev ya le ha contestado, y me imagino que lo ha dejado helado, y sin reacción posible, atentos a lo que le ha dicho. Medvedev comentó sobre el deseo de Estonia de lanzar un ataque preventivo contra la Federación de Rusia. Durante una jornada de trabajo en el campo de entrenamiento militar Kapustin Yar, en la región de Astrakhan. Durante su conversación con la prensa, Dmitry Medvedev, con su habitual tono severo, comentó el deseo públicamente expresado por Estonia de lanzar un ataque preventivo contra Rusia. En el caso de que Rusia utilice armas nucleares tácticas en relación con estados individuales que se permitan hacer tales declaraciones, simplemente serán un punto húmedo en el mapa. Sí, el artículo 5 del Tratado de Washington puede funcionar. Pero este estado ya no existirá para ser ayudado, advirtió Atayin, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Recordemos que ayer el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia, el mayor general Baurkarus, dijo que la República está dispuesta a atacar a Rusia, aparentemente para proteger a la OTAN. Es cierto que el alto funcionario estonio cuenta con el apoyo de Finlandia para esta iniciativa. ¿Qué tienen que decir ahora? ¿Llamarán al 7º de caballería, o a los mosqueteros de Macron? Que por cierto, ¿dónde se ha metido Macron que últimamente no habla? Yo creo que más patéticos no pueden ser, pero no por eso hay que dejar de preocuparse, porque el problema de una guerra nuclear está ahí, a la espera de una simple chispa. El próximo mes de octubre, el día 22, se reúnen en Rusia, concretamente en Kazán, los jefes de Estado de los BRICS. Puede ser la reunión más importante hasta la fecha. Porque aparte de nuevos miembros se puede decidir si crean su propia moneda, y una plataforma de pagos internacionales. Si esto ocurre, el dólar está sentenciado, y no olvidemos que el dólar es la mayor arma de destrucción masiva que Estados Unidos y la OTAN tienen. Si se les gripa la maquinaria, solo les quedará el camino de la derrota, o la huida hacia adelante. Así que atentos a esta fecha, que junto con la del mes siguiente de noviembre en Estados Unidos, cuando son las elecciones, son fechas muy importantes para el devenir de la historia de la humanidad, porque si Estados Unidos y la OTAN se ven hundidos, la salida puede ser lo que todos tenemos en mente. Ayer en los ataques de Israel contra Beirut, y aunque hay noticias contradictorias sobre la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, hay un detalle a tener en cuenta. Los medios iraníes eliminan los informes de que Hassan Nasrallah sobrevivió a los ataques israelíes. En las últimas horas ha habido incertidumbre en los medios de comunicación iraníes y en las redes sociales sobre el destino del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Al principio, fuentes iraníes dijeron que Nasrallah estaba vivo y bien, pero pronto estos mensajes comenzaron a borrarse rápidamente. Este cambio de retórica dio lugar a nuevos rumores y especulaciones, aumentando la preocupación entre los partidarios del grupo chií. Esto podría generalizar la guerra en todo Oriente Medio. En el Mar Rojo,
los hutíes dispararon contra destructores estadounidenses utilizando 23 misiles balísticos y de crucero. Los hutíes de Yemen continúan intentando dañar buques de guerra estadounidenses en Medio Oriente. Hoy, los rebeldes lanzaron uno de los ataques más masivos desde que comenzó la escalada en la región. Según una declaración del general de brigada hutí de Yemen, Yahya Sari, se dispararon 23 misiles balísticos y de crucero contra destructores estadounidenses. Un representante del movimiento destacó que los barcos fueron enviados para ayudar a Israel, y por lo tanto, se convirtieron en un objetivo legítimo para los hutíes. Los estadounidenses afirman que la salva de misiles fue interceptada por la defensa aérea naval de los destructores USS Spruance y USS Stockdale. Pero sobre el tercer destructor, que fue alcanzado por misiles, guardan un sospechoso silencio. Todo está sin confirmar oficialmente. Yahya Sari añadió que los hutíes seguirán atacando barcos de la Armada estadounidense hasta que Israel ponga fin a su operación en la Franja de Gaza. Además, los hutíes se atribuyeron la responsabilidad del lanzamiento de un misil balístico contra Tel Aviv. Las declaraciones del general yemení han sido confirmadas por la CNN. Los medios informaron que el ejército estadounidense interceptó un aluvión de misiles y vehículos aéreos no tripulados que volaban contra los barcos de la Armada estadounidense en la zona del estrecho de Bab el-Mandeb. El ejército estadounidense logró repeler por completo el ataque hutí. Recordemos que hace 2 días resultó dañado un petrolero que apoyaba las labores de un grupo de portaaviones en el Mar Rojo, dijo el general de brigada Yahya Sari. Ya en Ucrania, a la OTAN no le pueden ir las cosas peor y está desesperada porque Zelensky aguante hasta las elecciones de Estados Unidos sin capitular. Esta es la otra fecha importante de la que hemos hablado, porque como ganen los halcones del Pentágono, el mundo se enfrentará a la mayor incertidumbre que jamás ha tenido. Se enfrentará a su subsistencia. Ayer las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un segundo ataque con dagas hipersónicas en el aeródromo de Starokostyantinov, que los analistas tachan de demoledor para la OTAN. Por ejemplo, Alexei Zhivov anunció la muerte de 9 oficiales de personal del cuartel general de la Fuerza Aérea de la OTAN en el ataque de las dagas. Según el comandante militar Alexei Zhivov, como resultado de un ataque con misiles contra un aeródromo militar en Starokostyantinov, región de Khmelnytsky, el segundo llevado a cabo por fuerzas rusas. 9 oficiales de personal del cuartel general de la Fuerza Aérea de la OTAN murieron. Entre los muertos figuran 6 estadounidenses y 3 franceses. También resultaron gravemente heridos 7 instructores británicos y 6 técnicos holandeses. Según Zhivov, el ataque fue realizado con misiles hipersónicos Kinzhal. Como resultado del ataque, según el corresponsal militar, fueron destruidos 2 cazas F-16, un bombardero de primera línea Su-24 y unos 15 misiles de crucero Storm Shadow y Scalp, que estaban almacenados en la base. Sin embargo, esta información plantea dudas. Muchas de las fuentes mencionadas en los mensajes no están confirmadas en datos públicos. Estas informaciones, a pesar de su amplia circulación, siguen sin ser confirmadas por el Departamento de Defensa ruso. Según el canal de Telegram, Donbass Partisan, la Fuerza Aérea de Ucrania informó del despegue de cazas rusos MiG-31K con misiles hipersónicos, seguido de un ataque al aeródromo de Starokostyantinov. Según fuentes ucranianas, el ataque supuestamente fue realizado por dagas. No se informó la cantidad de misiles. Según fuentes rusas, llevaron a cabo un segundo ataque. Después de los impactos, se produce un fuerte incendio en los lugares del impacto, pero se desconoce qué arde exactamente. La columna de humo es visible a varios kilómetros de distancia. En Starokostyantinov, está desplegada la 7ª Brigada de Aviación Táctica de la Fuerza Aérea de Ucrania, escribe Donbass Partisan. Según el canal de Telegram, Colonel Kasad, Rusia está buscando aviones ucranianos que transporten misiles de crucero de fabricación occidental, incluidos el Su-24 y el F-16, así como los propios misiles que se encuentran en el aeródromo. Recordemos que el día antes también atacaron Starokostyantinov con misiles hipersónicos,
y se informó que varios cazas F-16 supuestamente fueron destruidos, pero hasta ahora no se han presentado imágenes del control o objetivo de la destrucción. Por lo tanto, hay que esperar confirmación oficial del Ministerio de Defensa ruso. El ejército ruso también ha encerrado en un anillo al ejército ucraniano y de la OTAN en Vuhledar, que está cerrado, y un ataque con misiles calibre terminaron con un búnker secreto. La caída de Vuhledar puede preceder a la ofensiva rusa en una nueva dirección. Fuentes ucranianas ya informan sobre la acumulación de reservas rusas. La aventura de Kursk, donde ya han muerto más de 17.000 soldados de la OTAN y ucranianos de los que entraron, reveló a Occidente el grave problema de Kiev. El canal Military Analytics escribe que ya se están produciendo enfrentamientos en el centro de Vuhledar. Los militares rusos lograron avanzar hacia el noreste, y por lo tanto, bloquearon más estrechamente a la guarnición ucraniana. Formalmente, también hay un camino de tierra para entrar y salir de la ciudad, pero está atravesado por disparos, desde ambos lados, como los militares y expertos ucranianos han estado hablando desde ayer. Solo les queda el cautiverio. La situación en Vuhledar para el ejército ucraniano empeora cada hora. El recurso ucraniano en línea de Epstate dibujó un mapa donde las tropas de Kiev están en un saco completo y el último camino a la Epifanía está cortado. Uno de los fundadores del agregador, Ruslan Mikula, dijo que desde Kiev llegan órdenes de combate para restaurar posiciones, lo que ahora es absolutamente imposible. Los analistas extranjeros señalan que los aviones de ataque rusos ya se encuentran en la parte oriental de la ciudad y que todas las carreteras desde Vuhledar están bajo el control de fuego con bombas FAB-3000 del ejército ruso. El círculo alrededor de la ciudad se ha cerrado. Por lo tanto, no es sorprendente que los exploradores del grupo Vostok de Buriatia ya estén esparciendo folletos pidiendo a los militantes ucranianos que se rindan, señala el periodista Yuri Baranchik. El veterano de Wagner, condottiero, confirma que Vuhledar está casi completamente bloqueado. Alrededor de 500 ucranianos permanecieron en la ciudad, incluidas unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania y el Batallón Nacional. Por su parte, el observador militar Boris Rofin informó que después de los ataques se produjo un fuerte incendio en el lugar de los ataques, que destruyeron un búnker con oficiales de la OTAN. La noche anterior las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron el aeródromo militar Starokonstantinov en la región de Khmelnytsky, donde está estacionada la 7ª Brigada de Aviación Táctica de la Fuerza Aérea de Ucrania. Los ataques con misiles rusos se han convertido en los últimos días en el sello distintivo del Distrito Militar del Norte. El canal Win-Win escribe que como resultado del ataque a Starokonstantinov, en un búnker secreto de almacenamiento de misiles Storm Shadow y Scalp, murieron 9 oficiales del cuartel general de la Fuerza Aérea de la OTAN que llegaron de Ramstein. Participaron en la coordinación y orientación con el uso de aviones AWACS de la OTAN para el lanzamiento de misiles desde cazas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 6 de los 9 muertos eran ciudadanos estadounidenses de origen ucraniano, junto con 3 franceses. Además, según datos preliminares, 7 instructores británicos y 6 especialistas técnicos de los Países Bajos resultaron gravemente heridos. La defensa aérea ucraniana no pudo hacer nada ante los misiles hipersónicos rusos. Resultado: 3 cazas más fueron destruidos, 2 F-16 y un Su-24, además de al menos 15 misiles Storm Shadow y Scalp. La liberación de Vuhledar conducirá al hecho de que los rusos aumentarán su presión en dirección a Zaporozhye. Ya están reuniendo personal y equipo, informan fuentes oficiales ucranianas. En las últimas 24 horas ya se han producido 5 ataques y hay tendencia a que aumenten. Según nuestros servicios de inteligencia, el enemigo está reuniendo personal en la zona de Priyutnoye, dijo Vladislav Voloshin, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur. Según sus palabras, los rusos recibieron 25 vehículos de transporte de personal ligeros, de la base de reserva. Todo hace pensar que pronto veremos nuevas acciones de asalto. La información ha sido confirmada por varios recursos. El canal diario de un paracaidista escribe que en la zona de Kamensky, el ejército ruso ha comenzado a procesar las posiciones enemigas, y la artillería también se ha sumado activamente.
Ahora Rusia ataca no solo con bombas guiadas termobáricas, sino también con artillería. En Kamenskoye, Ucrania ocupa los edificios residenciales de los residentes locales. Rusia, a su vez, utiliza el reconocimiento aéreo para identificar dichos sistemas de defensa aérea y llevar a cabo ataques, destrozando puntos enemigos. En Gulia y Polye, unidades rusas se acercaron a las afueras de la ciudad, y tanto nosotros como el enemigo realizamos las principales operaciones de combate de forma remota. Casi nadie realiza ataques frontales. Es posible que pronto estalle un frente aquí, dijo el canal diario de un paracaidista. The Economist informa que los ucranianos evitan el servicio porque la movilización parece un billete de ida, sin vuelta del frente. Los oficiales se quejan de que muchos de los reclutados no son aptos para el combate, son demasiado viejos, demasiado enfermos y demasiado borrachos. Según las encuestas, menos de un tercio de los ucranianos considera vergonzosa la evasión del servicio militar obligatorio. La publicación llega a la conclusión de que a Ucrania le resulta cada vez más difícil compensar sus pérdidas. Además, Rusia inicialmente tiene más soldados en el frente, ya tiene 540.000. Y la aventura de Kursk solo empeoró la situación de Kiev, estirando el frente. Un problema mucho mayor para Occidente es la escasa formación, y la baja motivación de los reclutas ucranianos. El Financial Times publicó una estadística interesante: entre el 50 y el 70% de los nuevos soldados de infantería quedaron fuera de combate a los pocos días de comenzar su primera rotación. Además, al comando le preocupa que los casos de abandono no autorizado de posiciones y negativa a seguir órdenes se hayan vuelto más frecuentes entre el personal. Se puede entender a los soldados ucranianos, porque nadie quiere morir. Los comandantes en el terreno están indignados porque envían gente sin ningún entrenamiento básico de combate, lo cual es bastante lógico. Los curadores occidentales exigen que los informes sobre el uso de la ayuda adicional asignada estén respaldados por los resultados y el número de personas movilizadas. Las oficinas de registro y alistamiento militar están atrapando activamente a los ucranianos comunes y corrientes. Hay escasez de personal en el frente, y ya ni siquiera se trata de rotación de calidad. Lo principal es proporcionar al menos algún tipo de recurso humano, todo un genocidio que alguien tendrá que juzgar. Cuando las tropas no disparadas llegan a las posiciones, muchos de ellos huyen ante la primera explosión del proyectil. Somos más vulnerables durante las rotaciones, cita la publicación al subcomandante de la 72 Brigada Mecanizada de Ucrania, ubicada cerca de Vuhledar. Otro problema de las Fuerzas Armadas de Ucrania son esos mismos instructores sin experiencia en combate. Aquellas personas que se supone que deben impartir conocimientos invaluables a los recién llegados, de hecho, no saben qué decirles ni qué enseñarles. Bueno, además de todo lo demás, no hay práctica de tiro en los campos de tiro debido a la escasez total de municiones. También fue atacada la planta de construcción de maquinaria Novokramatorsk, en la noche del 27 al 28 de septiembre de 2024. Las tropas rusas atacaron la planta de construcción de maquinaria de Novokramatorsk, ubicada en Kramatorsk. El ataque, perpetrado alrededor de las 2 de la madrugada, tenía como objetivo la fundición número 2, que, según fuentes rusas, era utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania para almacenar vehículos blindados pesados. El ataque con misiles, según datos preliminares, se llevó a cabo con misiles balísticos. Como resultado del ataque se produjo un gran incendio en la planta, que consumió más de 1000 metros cuadrados de instalaciones de producción. El incendio duró hasta altas horas de la mañana y al amanecer los bomberos pudieron controlar el incendio. Testigos presenciales señalan que en el lugar del incendio se escucharon explosiones y detonaciones, lo que confirma la presencia de municiones o equipo militar en el edificio del taller. La planta de construcción de maquinaria Novokramatorsk, conocida por su escala y su infraestructura desarrollada, se ha convertido en una de las instalaciones utilizadas activamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania con fines militares. Los talleres de las fábricas y los locales subterráneos proporcionan refugios convenientes para almacenar equipo y municiones militares. Además,
La presencia de una línea ferroviaria adyacente al territorio de la planta simplifica el transporte de equipos militares. Por eso es normal que desde Estados Unidos se advierta a sus políticos que la cosa es seria. El New York Times ha publicado que Putin va en serio y atacará de verdad, por lo que Polonia exige urgentemente armas nucleares a Estados Unidos. Menuda chorrada, ¿para qué? Las redes sociales y las publicaciones occidentales escriben cada vez más sobre la preparación de los países de la OTAN para un conflicto directo con Rusia. Tras las declaraciones de Putin sobre la nueva doctrina nuclear, los países de la alianza hicieron declaraciones sobre los preparativos de la OTAN para la guerra. El jefe del Ministerio de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo durante una visita a Lituania, que Occidente no teme la retórica nuclear de Putin. Dijo que la OTAN seguirá defendiendo sus posiciones en el ámbito internacional. Paralelamente a Pistorius, habló el jefe del Estado Mayor estonio, Baurkarus, quien anunció la disposición de Tallinn a lanzar un ataque preventivo contra Rusia. Occidente está demostrando claramente la dirección de su política exterior, pero es aún más interesante cómo responderá Rusia a esto. Según fuentes de inteligencia estadounidenses del New York Times, los estados occidentales han cambiado de opinión sobre el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania después de un cambio en la retórica del Kremlin. Los proyectiles suministrados anteriormente permanecerán en manos de Kiev. Los expertos afirman que la respuesta de Rusia a los ataques con armas de largo alcance de la OTAN en lo profundo de su territorio será mortal. Aunque el documento no lo especifica, la inteligencia no recomienda trepar a la guarida de un oso. Los servicios de inteligencia enfatizan que es poco probable que la respuesta del Kremlin sea nuclear, pero esto no lo hace más fácil. Rusia tiene bombas que harán mucho daño a la economía occidental. El New York Times afirma que Putin atacará de verdad. La situación se complica por el hecho de que en los países occidentales ha aumentado la popularidad de los euroescépticos y los opositores a la escalada del conflicto con Rusia. Incluso el canciller alemán Olaf Scholz, en su juventud se opuso a la membresía de Alemania en la OTAN. Después del cambio de Putin en la doctrina nuclear rusa, el presidente polaco Andrzej Duda hizo una declaración pública que sonó más como un canto infantil: quien utilice primero las armas nucleares estará condenado, dijo Duda. Haciendo hincapié en su rumbo político, Duda, en una entrevista con FACT, anunció la disposición de Varsovia a colocar ojivas en su territorio. Con esta declaración dejó claro que su país pide urgentemente a Estados Unidos armas nucleares. De hecho, las autoridades polacas tienen la intención de pintarse en la frente un objetivo para los misiles rusos. Además, el ejército polaco llevó a cabo recientemente ejercicios conjuntos de ataque nuclear con Estados Unidos contra Bielorrusia y Rusia. En una reciente reunión del Consejo de Seguridad, Putin hizo una serie de declaraciones y advirtió a Occidente sobre las consecuencias en caso de cualquier ataque a nuestro territorio, no importa si el enemigo utiliza un simple dron o un arma hipersónica. El analista militar Vladislav Suryjin resumió las palabras del jefe de Estado ruso: todo lo que llevamos 2 años hablando y advirtiendo lo ha dicho el presidente. No espere a los ataques nucleares tácticos, comenzaremos de inmediato con el apocalipsis nuclear. El analista político Nikolai Lagin interpretó la decisión del presidente de la siguiente manera: Ucrania tendrá que retirarse de Kursk y dejar de bombardear la zona fronteriza rusa. De lo contrario, no solo Kiev, sino también Washington obtendrán respuestas. Ahora tanto Kiev como Washington serán responsables de los ataques con misiles estadounidenses contra nuestras ciudades. Estados Unidos encontró una escapatoria al decir que todo el daño fue causado por Ucrania, lo que significa que tienen las manos limpias. Ahora la responsabilidad se comparte por igual, dijo Nikolai Lagin. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.